¿Cuántas veces has escuchado la frase perdona y olvida? ¿Te has preguntado alguna vez si realmente es posible borrar de tu mente algo que te lastimó profundamente? ¿Y si te dijera que el verdadero perdón no requiere amnesia emocional, sino algo mucho más poderoso y transformador? Soy José Zavala, y durante mis más de 20 años como psicólogo clínico, he acompañado a miles de personas en su proceso de sanación emocional. He sido testigo de historias que rompen el corazón, pero también de transformaciones que restauran la fe en la capacidad humana de sanar. Y hoy quiero compartir contigo una de las lecciones más importantes que he aprendido: que perdonar sin olvidar no es una contradicción, sino la forma más madura y saludable de procesar el dolor. Recuerdo vívidamente a María Elena, una mujer de 52 años que llegó a mi consulta después de descubrir una infidelidad de 25 años por parte de su esposo. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, me miraron con una mezcla de desesperación y rabia cuando me dijo: «Doctor, todos me dicen que debo perdonar y olvidar para seguir adelante, pero ¿cómo puedo olvidar algo que cambió mi vida para siempre? Eso significa que nunca podré perdonar realmente. Oye, me encantaría conocer tu historia. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Has pasado por una situación donde el perdón se sintió imposible? Cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la lección más difícil que has tenido que aprender sobre el perdón. Tu experiencia podría ayudar a alguien que está pasando por lo mismo». La respuesta que le di a María Elena es la misma que quiero compartir contigo hoy, porque esa conversación se convirtió en el punto de partida de una de mis reflexiones más profundas sobre la naturaleza del perdón. Le expliqué que el perdón auténtico no es un acto de borrar la memoria, sino un proceso consciente de transformar el dolor en sabiduría, la rabia en compasión y el resentimiento en libertad. El perdón sin olvido es, en realidad, el perdón más maduro que existe. Cuando olvidamos, corremos el riesgo de repetir los mismos errores, de caer en las mismas trampas, de permitir que los mismos patrones destructivos se repitan en nuestras vidas. Pero cuando recordamos con perdón, creamos una coraza de sabiduría que nos protege sin endurecernos, que nos mantiene alerta sin volvernos paranoicos. Durante mis años de práctica, he desarrollado lo que llamo el modelo de perdón consciente, un enfoque que reconoce que la memoria es un regalo, no una maldición. Este modelo se basa en 3 pilares fundamentales: el reconocimiento, la transformación y la integración. El primer pilar, el reconocimiento, implica aceptar completamente lo que ocurrió, sin minimizarlo ni magnificarlo. Es mirar el dolor directamente a los ojos y decir: esto pasó, esto me lastimó, y está bien que me haya dolido. María Elena tuvo que pasar semanas reconociendo la traición, no para revolcarse en el dolor, sino para honrar su experiencia y validar sus sentimientos. Muchas personas se quedan atascadas en este primer paso porque confunden el reconocimiento con el victimismo. Reconocer el dolor no significa definirse por él. Es como cuando te cortas con un cuchillo. Reconoces que hay una herida, la limpias, la tratas, pero no te conviertes en la persona cortada. La herida es parte de tu historia, pero no es tu identidad completa. El segundo pilar, la transformación, es donde ocurre la verdadera magia del perdón. Aquí es donde tomamos el dolor crudo y lo convertimos en algo útil. Como un alquimista que transforma el plomo en oro, nosotros transformamos la experiencia dolorosa en sabiduría, compasión y fortaleza interior. Recuerdo a Carlos, un empresario exitoso que vino a verme después de que su socio comercial lo estafara con una suma millonaria. Carlos estaba consumido por la rabia y el deseo de venganza. Durante nuestras sesiones, trabajamos en transformar esa energía destructiva en algo constructivo. No se trataba de fingir que la traición no había ocurrido, sino de usar esa experiencia como combustible para crear mejores sistemas de seguridad en sus futuros negocios, para desarrollar una mayor intuición sobre las personas y para convertirse en un mentor que pudiera ayudar a otros empresarios a evitar trampas similares. La transformación no ocurre de la noche a la mañana.
Es un proceso gradual que requiere paciencia y autocompasión. Algunos días serán más difíciles que otros. Algunos días la rabia regresará con fuerza y está bien. El perdón no es un estado permanente de zen budista. Es una decisión que tomamos una y otra vez, cada vez que elegimos la sanación sobre el resentimiento. ¿Te está gustando este contenido? Si es así, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Cada semana comparto herramientas prácticas de psicología que pueden transformar tu vida. Y créeme, tengo muchas más historias poderosas que compartir contigo. El tercer pilar, la integración, es donde cerramos el círculo del perdón consciente. Aquí es donde tomamos la experiencia transformada y la tejemos conscientemente en el tapiz de nuestra vida, permitiendo que se convierta en una parte integral de nuestra sabiduría y fortaleza. La integración implica crear nuevas narrativas sobre nosotros mismos y nuestras capacidades. María Elena, después de meses de trabajo, llegó a verse no como una víctima de la infidelidad, sino como una sobreviviente que había desarrollado una capacidad extraordinaria para la compasión y el discernimiento. Su matrimonio no sobrevivió, pero ella sí, y más fuerte que nunca. Una de las preguntas más frecuentes que recibo es: Doctor Zavala, ¿perdonar significa que debo mantener a la persona que me lastimó en mi vida? La respuesta es rotundamente no. Perdón no es sinónimo de reconciliación. Puedes perdonar completamente a alguien y aún así decidir que es más saludable para ti mantener distancia o terminar la relación. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, no a la otra persona. Es la decisión de liberar tu corazón del veneno del resentimiento, de no permitir que el dolor del pasado contamine tu presente y tu futuro. Cuando perdonas sin olvidar, te conviertes en el arquitecto de tu propia sanación, en lugar de permanecer como víctima de las circunstancias. He visto personas que han perdonado a padres abusivos sin volver a tener contacto con ellos. He acompañado a individuos que han perdonado a exparejas que los maltrataron, pero que han usado esa experiencia para crear límites más saludables en futuras relaciones. He trabajado con personas que han perdonado a amigos que los traicionaron y que han desarrollado criterios más sabios para elegir sus compañías. En cada caso, la memoria de lo ocurrido sirvió como una brújula interna, guiándolos hacia decisiones más sabias y relaciones más saludables. El dolor se convirtió en su maestro, no en su carcelero. Permíteme contarte sobre Elena, una joven de 28 años que sufrió acoso laboral durante 2 años en su anterior trabajo. Cuando llegó a mi consulta, estaba llena de resentimiento hacia su ex jefe y tenía dificultades para confiar en nuevas oportunidades laborales. El proceso de perdón consciente la ayudó a transformar esa experiencia traumática en una fortaleza interior increíble. Elena no olvidó el acoso que vivió. De hecho, usó esa memoria para desarrollar una sensibilidad especial hacia las dinámicas de poder en el workplace. Se convirtió en una defensora de los derechos laborales dentro de su nueva empresa, ayudando a crear políticas más justas y ambientes de trabajo más saludables. Su dolor se transformó en propósito y su trauma en una misión de vida. El proceso de Elena me enseñó algo fundamental. Cuando perdonamos sin olvidar, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que a menudo nos convertimos en sanadores para otros. El sufrimiento transformado conscientemente se vuelve sabiduría, y la sabiduría, cuando se comparte, se multiplica. Uno de los aspectos más desafiantes del perdón consciente es lidiar con las recaídas emocionales. Habrá días en que pensarás que ya habías superado todo, y de repente una canción, un aroma o una conversación casual despertará de nuevo el dolor. Esto es completamente normal, y no significa que hayas fallado en tu proceso de perdón. Las recaídas emocionales son como las olas del mar, vienen y van. La clave está en no luchar contra ellas, sino en aprender a surfearlas. Reconoce el dolor cuando aparezca. Dale espacio para existir, pero no permitas que te defina o te paralice. Recuerda que ya no eres la misma persona que vivió inicialmente ese dolor. Ahora eres alguien que ha crecido, que ha aprendido, que ha desarrollado herramientas para sanar.
Durante mis años de práctica, he identificado 5 etapas del perdón consciente. La primera es la etapa del shock y la negación, donde nuestro sistema emocional se protege de la magnitud del dolor. La segunda es la etapa de la rabia y el resentimiento, donde permitimos que las emociones difíciles fluyan completamente. La tercera es la etapa de la negociación y la búsqueda de sentido, donde comenzamos a buscar explicaciones y lecciones. La cuarta es la etapa de la tristeza profunda y el duelo, donde lloramos no solo por lo que perdimos, sino por lo que nunca fue. Y finalmente, la quinta etapa es la de la aceptación transformadora, donde integramos la experiencia como parte valiosa de nuestra historia de vida. Es importante entender que estas etapas no son lineales. Puedes estar en la etapa de aceptación un día y regresar a la rabia al siguiente. Esto no significa que estés retrocediendo, significa que estás procesando de manera profunda y completa. El perdón consciente es como una espiral ascendente. A veces parece que estás regresando al mismo lugar, pero en realidad estás en un nivel más alto de comprensión y sanación. Una de las historias que más me ha marcado es la de Roberto, un padre de familia que perdió a su hijo adolescente en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio. Roberto llegó a mi consulta 2 años después del accidente, consumido por una rabia que amenazaba con destruir todo lo que quedaba de su vida: su matrimonio, su relación con sus otros hijos, su trabajo, su salud. El proceso de perdón de Roberto fue uno de los más intensos y complejos que he acompañado. No se trataba de perdonar una infidelidad o una traición personal. Se trataba de perdonar a alguien que había destruido su familia de la manera más devastadora posible. Roberto necesitaba encontrar una forma de seguir viviendo, sin que eso significara traicionar la memoria de su hijo. A través de meses de trabajo, Roberto llegó a entender que perdonar al conductor ebrio no significaba minimizar la gravedad de sus acciones o liberarlo de responsabilidad legal. Significaba liberar su propio corazón del veneno que lo estaba matando lentamente. Roberto nunca olvidó lo que pasó, pero transformó su dolor en una cruzada poderosa contra la conducción bajo los efectos del alcohol. Fundó una organización sin fines de lucro que educa a jóvenes sobre los peligros de manejar ebrio, convirtiéndose en una voz poderosa para la prevención de accidentes. Su hijo no regresaría, pero su muerte tendría un significado que podría salvar otras vidas. Roberto transformó su trauma más grande en su misión más importante, y eso le dio una razón profunda para seguir viviendo. La historia de Roberto me enseñó que el perdón consciente no requiere que minimicemos la gravedad de lo que nos hicieron. Podemos reconocer completamente el daño, mantener viva la memoria de lo que perdimos, y aún así elegir no permitir que el resentimiento dirija nuestras vidas. De hecho, es precisamente porque recordamos que podemos honrar a lo que perdimos, transformando nuestro dolor en algo significativo. El perdón sin olvido también implica desarrollar lo que yo llamo compasión inteligente. Esta no es la compasión ciega que nos hace vulnerables a más daño, sino una compasión informada por la experiencia y guiada por la sabiduría. Es la capacidad de entender que las personas que nos lastiman a menudo están actuando desde su propio dolor y sus propias limitaciones, sin por eso excusar sus acciones o exponernos a más daño. Comprende que cuando alguien te lastima, rara vez es realmente sobre ti. Es sobre sus propios miedos, inseguridades, traumas no resueltos o patrones destructivos aprendidos. Esto no justifica su comportamiento, pero puede ayudarte a despersonalizar el daño y a verlo desde una perspectiva más amplia. María Elena, por ejemplo, llegó a entender que la infidelidad de su esposo tenía más que ver con su propia incapacidad para lidiar con el envejecimiento y los cambios en su vida que con deficiencias en ella como esposa. Esta comprensión no la llevó a reconciliarse con él, pero sí la liberó de años de autorrecriminación y dudas sobre su propio valor. Pudo recordar los buenos momentos de su matrimonio sin que eso fuera una traición a su proceso de sanación, y pudo construir nuevas relaciones desde un lugar de fortaleza interior en lugar de desde la herida.
El perdón consciente también requiere que desarrollemos lo que llamo límites amorosos. Estos son límites claros y firmes que establecemos no desde la rabia o el resentimiento, sino desde el amor propio y la sabiduría adquirida. Son límites que nos protegen sin cerrarnos al amor, que nos mantienen seguros sin volvernos paranoicos. Elena, la joven que sufrió acoso laboral, desarrolló límites amorosos muy claros en su nuevo trabajo. Aprendió a identificar las señales tempranas de comportamientos tóxicos, a documentar situaciones problemáticas y a comunicar sus límites de manera asertiva, pero respetuosa. No se volvió desconfiada o agresiva, pero sí se volvió muy consciente de su propio valor y de su derecho a un ambiente de trabajo saludable. Estos límites no nacieron del miedo, sino de la sabiduría. No estaban diseñados para castigar a otros, sino para proteger su bienestar. Y precisamente porque estaban basados en amor propio, en lugar de en resentimiento, eran mucho más efectivos y sostenibles. Antes de continuar con más herramientas específicas, quiero preguntarte algo importante. ¿Qué te está impidiendo perdonar en este momento? ¿Es el miedo a parecer débil? ¿Es la creencia de que perdonar significa olvidar? ¿O tal vez es el temor de que si perdonas, la otra persona nunca aprenda la lección? Piénsalo por un momento, porque reconocer estos obstáculos es el primer paso para superarlos. Una de las creencias más destructivas que he encontrado en mi práctica es la idea de que el perdón debe ganarse. Muchas personas se quedan atascadas esperando una disculpa que nunca llegará, una explicación que nunca será suficiente, o un cambio en la otra persona que puede no ocurrir nunca. El perdón consciente nos libera de esta prisión emocional al reconocer que nuestro bienestar no puede depender de las acciones o decisiones de otros. Jorge, un hombre de 45 años, pasó 7 años esperando que su padre abusivo le pidiera perdón antes de poder seguir adelante con su vida. Durante esos 7 años, su relación con su esposa e hijos se deterioró, su carrera se estancó y su salud mental se vio gravemente afectada. Cuando finalmente entendió que podía perdonar independientemente de las acciones de su padre, su vida cambió dramáticamente. Jorge no esperó más la disculpa que probablemente nunca llegaría. En su lugar, escribió una carta a su padre, que nunca envió, expresando todos sus sentimientos, reconociendo el daño causado, pero también liberándose del peso de esperar algo que estaba fuera de su control. Utilizó la memoria de su infancia difícil para convertirse en el padre que él nunca tuvo, rompiendo el ciclo de abuso que había perseguido a su familia por generaciones. Otra herramienta poderosa del perdón consciente es lo que llamo la reescritura narrativa. Esto no significa cambiar los hechos de lo que ocurrió, sino cambiar la historia que nos contamos sobre esos hechos y sobre nosotros mismos en relación con ellos. En lugar de ser víctimas de circunstancias terribles, nos convertimos en sobrevivientes que han desarrollado fortalezas extraordinarias. En lugar de ser personas rotas por el dolor, nos convertimos en personas moldeadas por la sabiduría adquirida a través del sufrimiento. Esta reescritura no es una forma de autoengaño o de minimizar el daño. Es una forma de recuperar nuestro poder personal y nuestra agencia sobre nuestra propia historia. Carlos, el empresario estafado, reescribió su narrativa de el tonto que confió en la persona equivocada, a el visionario que aprendió lecciones valiosas sobre el discernimiento y que ahora puede ayudar a otros a evitar errores similares. María Elena reescribió su narrativa de la esposa engañada cuya vida fue destruida, a la mujer valiente que tuvo el coraje de reconstruir su vida desde cero y descubrir su propia fortaleza interior. Roberto reescribió su narrativa de el padre que perdió a su hijo, a el padre que honra la memoria de su hijo salvando otras vidas y previniendo tragedias similares. En cada caso, la memoria de lo ocurrido permaneció intacta, pero su significado se transformó completamente. El dolor no desapareció, pero dejó de ser destructivo para convertirse en constructivo. La experiencia no se olvidó, pero se integró de una manera que promovía el crecimiento en lugar de la estagnación.
El perdón consciente también requiere que desarrollemos lo que los psicólogos llamamos tolerancia a la ambigüedad emocional. Esto significa la capacidad de mantener sentimientos aparentemente contradictorios sobre la misma persona o situación. Puedes sentir amor y decepción por la misma persona. Puedes estar agradecido por las lecciones aprendidas de una experiencia dolorosa, mientras simultáneamente lamentas que haya ocurrido. Puedes perdonar a alguien y aún así decidir que no es seguro o saludable mantenerlo en tu vida. Esta tolerancia a la ambigüedad es crucial porque la vida rara vez es blanca o negra. Las personas que nos lastiman a menudo también nos han dado momentos de alegría. Las experiencias que nos han causado dolor también nos han enseñado lecciones valiosas. El perdón consciente nos permite mantener esta complejidad sin necesidad de simplificarla o resolverla de manera artificial. Una técnica específica que he desarrollado para facilitar este proceso es el ejercicio de la carta múltiple. Le pido a mis pacientes que escriban 3 cartas diferentes a la persona que los lastimó. Una carta de rabia, donde expresen completamente su dolor y su ira. Una carta de comprensión, donde traten de entender las circunstancias y motivaciones que llevaron a esa persona a actuar como lo hizo. Y una carta de liberación, donde expresen su decisión de perdonar y seguir adelante. Estas cartas nunca se envían. Su propósito es permitir que la persona procese completamente la gama completa de sus emociones y perspectivas. La carta de rabia valida su dolor y les da permiso para sentir su enojo plenamente. La carta de comprensión los ayuda a desarrollar compasión sin minimizar el daño. Y la carta de liberación los empodera para tomar control de su propia sanación. María Elena encontró este ejercicio particularmente poderoso. Su carta de rabia fue de 12 páginas de dolor puro e ira justificada. Su carta de comprensión la ayudó a entender las inseguridades y miedos que habían llevado a su esposo a buscar validación fuera del matrimonio. Y su carta de liberación se convirtió en una declaración poderosa de su intención de no permitir que el resentimiento envenenara el resto de su vida. El proceso de escribir las 3 cartas le tomó varias semanas, y cada una tuvo que ser reescrita varias veces hasta que sintió que había expresado completamente lo que necesitaba expresar. Pero al final, María Elena reportó una sensación de ligereza y libertad que no había experimentado en meses. Había logrado perdonar sin olvidar, honrando tanto su dolor como su deseo de sanar. A medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos hoy, quiero dejarte con algunos pensamientos finales sobre el perdón consciente. Primero, recuerda que el perdón es un proceso, no un evento. No hay una línea de meta donde puedas declarar que ya perdonaste completamente, y nunca más tendrás que lidiar con esos sentimientos. El perdón es una decisión que tomas una y otra vez, cada vez que eliges la sanación sobre el resentimiento. Segundo, el perdón no requiere que te conviertas en una persona diferente. No tienes que volverte más tolerante, más permisivo o menos exigente de buen trato. De hecho, el perdón auténtico a menudo nos ayuda a desarrollar límites más claros y estándares más altos para las personas que permitimos en nuestras vidas. Tercero, recordar no es lo opuesto a perdonar, es su complemento perfecto. Tus memorias son parte de tu sabiduría, y tu sabiduría es uno de tus activos más valiosos. No desperdicies las lecciones que el dolor te ha enseñado tratando de olvidarlas. En su lugar, úsalas para crear una vida más auténtica, más consciente y más plena. Cuarto, el perdón consciente no es solo sobre las grandes tragedias o traiciones. También aplica a las pequeñas heridas cotidianas, a los desaires menores, a las decepciones regulares que forman parte de la vida humana. Practicar el perdón consciente en estas situaciones más pequeñas te prepara para manejar las más grandes cuando inevitablemente aparezcan. Y finalmente, recuerda que al perdonar sin olvidar, no solo sanas tus propias heridas, sino que a menudo te conviertes en una fuente de sanación para otros. Tu historia de superación puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar,
para encontrar la fuerza de comenzar su propio proceso de perdón. El camino del perdón consciente no es fácil, pero es uno de los viajes más liberadores que puedes emprender. Es el camino que te lleva de ser víctima de tu pasado a ser el arquitecto de tu futuro. Es el proceso que transforma tu dolor en sabiduría, tu sufrimiento en compasión y tu experiencia más difícil en tu fortaleza más grande. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a que compartas este video con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. El perdón consciente es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a otros. Y recuerda suscribirte al canal si quieres continuar este viaje de crecimiento personal conmigo. Cada semana comparto nuevas herramientas y perspectivas que pueden ayudarte a crear la vida más auténtica y plena posible. Hasta la próxima. Recuerda, tu pasado no tiene que ser tu prisión. Con perdón consciente, puede convertirse en tu mayor maestro y tu más poderosa fuente de fortaleza. Cuídate mucho y nos vemos pronto.